La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en este domingo 28º del tiempo ordinario. Miren cómo vamos avanzando con alegría porque ya estamos por finalizar este año litúrgico, este ciclo B que nos ha acompañado ya. Pronto vamos a meditar el Evangelio de Lucas, hermoso texto. Recuerden que Mateo hace hincapié en las palabras de Jesús, Marcos en las obras, Lucas en los sentimientos y Juan en el misterio. Ya pronto vamos a entrar en ese ciclo de los sentimientos de Jesús, pero antes terminemos bien este ciclo B, semana 28 del tiempo ordinario. Vamos, queridos hermanos, a ponernos en las manos del Espíritu Santo para iniciar nuestro ejercicio, pidiéndole al Espíritu Santo que fluya en nuestros corazones, que se mueva en cada uno de nosotros, que es lo que buscamos, que el Espíritu Santo sea ese motor que nos impulse a vivir en santidad y acercarnos a la palabra para gustarla siempre. Hagamos la oración. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Queremos meditar este Evangelio para este domingo. Abre nuestra mente para comprender la palabra, abre nuestros labios para proclamarla y nuestros corazones para vivir la palabra de Dios. Sobre todo, también abre nuestros oídos para poder escuchar y ser obedientes a tu palabra, a tus mandatos de amor. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para gustarla siempre. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, esa ya la oración al Espíritu Santo. Nos vamos a acercar a la palabra de Dios. Recuerden con las preguntas que le hacemos, qué dice el texto, qué me dice a mí el texto, qué me hace decir a mí el texto y hacia dónde me lleva el texto. La lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Hagamos ahora nuestro ejercicio. Nos acercamos al texto Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, está tomado el texto, los versículos del 17 al 30, un texto hermoso. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. Búsquelo por favor en su Biblia, lo va a encontrar como el hombre rico, el joven rico que va a buscar a Jesús. Recuerden que estamos ya por finalizar este ciclo B. En el ciclo A, recuerden, es el Evangelio de Mateo, el ciclo B, el Evangelio de Marcos, y en el ciclo C, el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Marcos son las obras de Jesús, en el Evangelio de Mateo son las palabras de Jesús, los discursos extensos, que tenemos 5 discursos en el Evangelio de Mateo, las obras, como les decía, en el Evangelio de Marcos y los sentimientos en el Evangelio de Lucas, los sentimientos de Jesús. Ya vamos a entrar en ese Evangelio hermosísimo. Y Juan es el evangelista del misterio. Contempla el misterio y nos da a conocer ese misterio de amor. Bien, tiene el texto Evangelio según San Marcos, recuerde capítulo 10, versículos del 17 al 30. Ahí encontramos el texto para este domingo. ¿Lo tiene? Hagamos juntos el ejercicio. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él, entonces, le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo.
Luego, ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros: ¿y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice: para los hombres, imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Pedro se puso a decirle: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el evangelio, quedará sin recibir el 100 por uno. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya leímos el texto, lo pueden ustedes releer, ya saben. Fíjense bien, dice que es la continuación del domingo anterior. Se recuerdan que habló de matrimonio, también dijo de los niños, cuando le ponían resistencia para que no se acercara los niños a Jesús, dice: no, dejen que los niños vengan a mí. Y luego nos encontramos con este pasaje donde dice que Jesús se ponía en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose, fíjense bien, ante él le preguntó: maestro, bueno, ¿qué he de hacer para tener la herencia eterna? Jesús le va a responder, hay un diálogo entre ellos dos. Jesús le dijo: porque me llama bueno, nadie bueno sino mi Padre, o Dios, en este caso, dice él. Ya saben los mandamientos. Le dice una serie de mandamientos y luego le dice el joven: maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Era un hombre bueno, un hombre que cumplía, un hombre cumplidor de la ley, todo perfecto, pero Jesús le va a añadir algo más. Fíjense bien, porque a mí este punto que sigue ahora, del versículo 21, me fascina muchísimo, que no lo tiene el Evangelio de Mateo, no lo narra así, pero el Evangelio de Marcos sí hace énfasis en ese puntito. El versículo 21, para que lo subrayen por favor en sus Biblias, para que lo ponga ahí bien marcadito. Fíjense bien: y Jesús, fijando en él su mirada, lo amó. Fíjense bien, qué precioso este punto del versículo 21. Cuando se da ese diálogo: cumple los mandamientos, Señor, ya los cumplo de mi juventud. Bueno, Jesús clava en él su mirada, una mirada de amor, dice el texto. Lo miró y lo amó. Y le dijo: una cosa te hace falta, ve, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres. Y después, sígueme. Esa condición del seguimiento. Ve, despréndete de todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tú sígueme. Pero dice el texto que él se fue abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Ahí nos vamos a detener para meditar en el segundo punto, ¿no? Porque eso me interesa ahí que fijemos. Ya van dos puntos que me interesa que nos fijemos. Ese primer punto de la mirada y el segundo punto de se fue entristecido porque tenía muchos bienes. Ya vamos a reflexionar en la segunda parte sobre esos puntos. Vayan guardando esos puntos para la segunda parte. Luego, entonces, dice Jesús, mirando alrededor: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de los cielos.
Y pone entonces esto de, más fácil sería para un camello entrar por el ojo de una aguja a que los ricos entren al reino de los cielos o al reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más de esas palabras que Jesús decía. Quedaron asombrados. Y sale Pedro diciendo, pues Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué nos toca? Y Jesús dice, pues aquel que ha dejado por mí, recibirá el 100 por uno de lo que ha dejado. Casas, la papá, mamá, los hermanos, el matrimonio, en ese seguimiento de Cristo. Él está hablando del seguimiento, recuerden ustedes. Muy bien, esto para tenerlo presente. La recompensa sería de haberlo dejado todo, hay una recompensa. Claro que no es por la recompensa que debemos seguir al Señor. Nos debe mover más esa mirada de amor. Por eso vamos al segundo punto de nuestra lectura divina para meditar ese punto ahí, esos puntos claves que ya les dije, ¿no? Que les marqué ahí. La mirada de amor de Jesús y lo que termina esa parte del Evangelio cuando el hombre se va entristecido porque tenía muchos bienes. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Este segundo punto quiero que le demos más tiempo porque hay mucho que meditar, sobre todo en esa mirada de Dios. Yo les decía, quizá porque tenemos un tiempo en el programa, no profundizaba en ese punto ¿se recuerdan el domingo anterior del proyecto de la vida matrimonial? Yo dije, es un proyecto humano, un proyecto maduro, un proyecto de fidelidad, un proyecto que es fecundo y un proyecto que es para toda la vida. En ese punto medio, que es el proyecto fiel, aquí tenemos que tener muy presente esto de la mirada. Dejarnos mirar por el Señor y nosotros mirarle a Él. Cuando se quita la mirada de la persona amada, entonces es cuando viene la infidelidad. Cuando se quita la mirada del Señor, es cuando le somos infieles. Lo mismo sucede en la vida matrimonial. Cuando el esposo que tenía que estar viendo a su esposa, por eso cuando me toca, igual les decía la semana pasada, bendecir un matrimonio, cuando me toca bendecir un matrimonio y me quedan viendo a mí, le digo inmediatamente, no te estás casando conmigo. Mira a tu esposa, mira a tu esposo, mira a tu novia en ese momento. Míralo, son entre ustedes que se están casando. A mí no me quedan viendo, no es conmigo que se casan. Porque es eso, desde ese momento comenzar a verse, a mirarse, clavar la mirada en esa persona con la cual se están uniendo un matrimonio. Y no solamente ahí, o sea, en caso nuestro como sacerdotes tenemos que clavar nuestra mirada en el Señor y así cada uno, ¿no? Los hijos clavar su mirada en su familia, en sus papás que les aman, los papás igual en su momento tienen que clavar la mirada en sus hijos. Pero eso de mirar es clave y fundamental, mirarnos a los ojos, contemplarnos, estarnos viendo ahí frente a frente, porque eso provoca fidelidad. Lo contrario es infidelidad, porque entonces cuando tendría que estar viendo a tu esposa, a tu esposo, y empiezas a ver a tus amigos, al trabajo, al deporte, y en fin, cuando tenías que estar viendo acá, empezaste a ver tantos lugares, ya fácilmente vas a pegar un resbalón y vas a ser infiel. Cuando deberías estar viendo a tu esposo, y empiezas a ver a tus hijos, que somos demandantes de los hijos, empiezas a ver tantas cosas. Cuando tenías que estar viendo acá a tu esposo, ya quitaste la mirada por el trabajo, las amigas, la familia, los hijos, es fácil que luego caigas en una infidelidad como esposa. Y eso hay que tenerlo presente. Pero ahora, aplicando eso a la mirada de Dios, es dejarnos mirar. El Señor clava su mirada en ti. Y por eso lo dice aquí, ¿no? El Señor miró a este joven. Y así como lo mira a él, te mira a ti y me mira a mí. Lo que espera, desde luego, es que también nosotros podamos clavar nuestra mirada en él, para mirarle. El estar en la hora santa, por ejemplo, muchas veces llegamos y empezamos a orar y orar y orar. No, es que estar en la hora santa o estar ante el Santísimo es dejarnos mirar por él. Que él nos mire y nosotros mirarle. Así la experiencia de muchos santos que nos narran esa experiencia del mirar, del contemplar, dejarnos mirar por el Señor. No hablar tanto, sino dejarnos mirar. Que el Señor clave su mirada en nosotros y nosotros en Él. Pero no es cualquier mirada, es una mirada de amor, dice el texto. Pero qué triste, porque este joven no le valió esa mirada.
esa mirada tierna, esa mirada de amor del Señor no le valió, porque al final se fue entristecido. Y se fue entristecido, dice el texto, porque tenía muchos bienes. Pero más que tener bienes, eran los bienes que lo tenían a él. Lamentablemente los bienes se habían adueñado tanto de él que no podía liberarse de ellos. Fíjense bien, el texto dice que tenía muchos bienes, pero yo les digo, no eran él que tenía bienes, sino que los bienes lo tenían a él, que por eso se fue entristecido. Para nuestra meditación, queridos hermanos, quizás algunos dirán, Padre, yo no tengo dinero, ese joven tenía mucho dinero, yo no tengo muchos bienes. Sí, pero ¿qué tienes? Muchas veces son afectos, muchas veces son los placeres del mundo, el afán del poder, del tener. Esas cosas muchas veces nos detienen. Vivimos muchas veces anclados a las cosas del mundo y necesitamos soltarnos de eso para seguir al Señor. Lo que el Señor le dijo al joven: ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y después sígueme, ven y sígueme. Y esa invitación es actual. Ven y sígueme, dice el Señor. Y seguirle a Él. Disponernos al seguimiento. Ven, sígueme, pero ligeros, de equipaje, libres, sin ninguna atadura, sígueme. Suéltate de todo eso que te tiene agarrado, que te tiene atado y sígueme, dice el Señor. Ven conmigo. Que nos valga la mirada de amor de Jesús para desprendernos de todas las cosas del mundo. Porque con tantos apegos, con tantas cosas del mundo, no vamos a poder seguir al Señor. Y viviremos en la frustración, en la tristeza, como le pasó a este joven. Quedó entristecido porque estaba tan apegado a tantas cosas. Queridos hermanos, que no sea esa nuestra experiencia, que no nos vayamos entristecidos en la vida, que no vivamos entristecidos, que vivamos en la alegría de estar en el seguimiento de Cristo, ser discípulos del Señor, libres, soltarnos de las cosas del mundo y que lo único que nos una sea esa mirada de amor de Dios y que nos una a Él, desprendidos de la humanidad, desprendidos de la mundanidad, podemos decir aquí, desprendidos de todo. Esa es la gracia, ¿no?, que tanto necesitamos, que necesitamos pedirle al Señor. Y luego cuando dice Pedro, bueno, nosotros lo hemos dejado todo, fíjense, la recompensa es grande. El Señor no se deja ganar en generosidad, dice el Padre Ovidio. El Señor no se deja ganar en generosidad. Dios lo da todo a manos llenas. Yo siempre he dicho, Dios que nos pide dejarlo todo, al final lo da todo. Y lo da todo con creces, lo da todo con bendición. El Señor que nos pide dejarlo todo, al final lo da todo, lo entrega todo, porque lo ha entregado todo desde la cruz. Se ha hecho uno con nosotros, nos ha llenado de su gracia, de su amor, de su paz, ha dado la vida por nosotros para rescate nuestro, en fin, lo ha dado todo y nos sigue dando todo. La cosa es vivir desprendidos, no atados a las cosas del mundo, porque esto es pasajero, hoy tenemos, mañana no. Pero con el Señor lo podemos obtener todo, lo tenemos todo y somos felices porque somos libres para seguirle a Él. Que nos baste la mirada de amor del Señor para comprender su palabra, para comprender qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Bien, queridos hermanos, vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Este tercer punto es la oración. Vamos a orar con lo que hemos escuchado ahora. Cada uno tiene que ser consciente de las riquezas que podemos tener. Si hay alguna riqueza, algo que nos tiene anclados, algo que nos tiene ahí sumergidos en la tristeza, en la miseria, cada uno sabrá. A partir de esa experiencia, pidámosle al Señor que nos ayude a liberarnos, porque solos no vamos a poder, que nos ayude Él a liberarnos para seguirle con alegría. Hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia después de haber escuchado este texto, después de haberte escuchado hablarnos a cada uno de nosotros, Señor, con este joven. Queremos, igual no aparece el nombre del joven y eso nos da lugar a poner nuestro nombre y sentirnos ese joven o ese hombre que llega a buscarte corriendo y de rodillas suplicarte, Señor, que nos mires con amor. Y en este caso es eso, Señor, que nos mires con amor. La invitación al cumplimiento de los mandamientos, pero sobre todo en libertad, libres, sin ataduras del mundo.
Ayúdanos, Señor, a desprendernos de la mundanidad. Ayúdanos a desprendernos del mundo para abrazarnos a tu misericordia. Que nos baste tu mirada de amor. Que nos baste esa mirada, Señor, de ternura, de misericordia que clava sobre cada uno de nosotros para dejarlo todo, para ser libres. Sabiendo que tú, que nos pide dejarlo todo, al final lo da todo. Queremos, Señor, vivir esa experiencia de amor. Si bien es cierto, como dicen los discípulos, este seguimiento es difícil, implica renuncia, pero al final esa renuncia se transforma en bendición. Esa renuncia se transforma en gracia, en misericordia para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy nos hace reflexionar en nuestra vida y nos pides que con esa mirada de amor podamos dejarlo todo. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Ya es el último punto de nuestra lectura divina, la acción junto con la contemplación. Preguntarnos, ¿me estoy dejando mirar por el Señor o estamos poniendo barreras? ¿Se recuerdan ustedes el texto que siempre les cito de Adán y Eva cuando estaban allá escondiditos, allá en el paraíso? Adán, ¿dónde estás? Adán, aquí ando buscándote, quiero platicar contigo. Le estoy poniendo un poquito de elementos. Y entonces Adán escondido allá en el paraíso. ¿Dónde estás, Adán? Aquí estoy. ¿Qué haces ahí, Adán? Escondido. Porque fuimos desobedientes y aquí estamos desnudos, ocultándose Adán y Eva de la mirada del Señor. Y quizás muchas veces eso es lo que nos puede suceder también a nosotros, querernos ocultar de la mirada del Señor. No, dejémonos mirar por Él. Que esa sea la propuesta para este domingo y esta semana, dejarnos mirar por el Señor. Cuando vayas al Santísimo, déjate mirar por Él. Trata de no orar, de no hablar, porque ya tendremos tiempo para ello. Cuando vayas al Santísimo, quédate ahí, mirándole a Él y dejándote mirar por Él. Clava tu mirada en Él y deja que el Señor clave tu mirada en tu vida, en tus proyectos, en toda tu realidad, y así seremos felices. Pero sobre todo, porque lo vamos a dejar todo y nos vamos a desprender de todo. O sea, nada de ataduras. Pidámosle a Dios esa gracia, ¿no? Señor, libérame de las ataduras de este mundo para consagrarme a tu amor, para seguirte con alegría y sobre todo en el cumplimiento fiel de los mandamientos, sabiendo que Dios no se deja ganar en generosidad. Bendiciones para todos. Sigamos en este mes de las misiones, en este mes del Rosario, acercándonos al amor de nuestra Madre, pero sobre todo comunicando siempre el mensaje de salvación. Bendiciones.